Vamos a iniciar con el estudio del cálculo de residuos y para motivar un poco el estudio de esto vamos a iniciar viendo una versión simplificada de un teorema debido a Laurent que relaciona las funciones holomorfas con justamente series de Laurent. Entonces el teorema inicia tomando una función de variable compleja holomorfa en un disco punteado, o sea, tiene una singularidad removible, perdón, una singularidad aislada en un z sub 0. Entonces esta es holomorfa en todo este disco sin contar el punto z sub 0. Entonces tiene una singularidad removible ahí. Entonces, para todo z que esté dentro de ese disco punteado, esta es un tipo especial de región anular, se tiene que existe una extensión. Bueno, de hecho la parte del teorema es que entonces yo voy a poder escribir la función como una serie de Laurent. Observen que empecé el índice con menos infinito. El empezar el índice con menos infinito hace que nosotros tengamos términos con exponentes negativos, es decir, que esto probablemente tenga una parte principal. Digo probablemente porque no sabemos cuáles van a ser los valores de los a sub n. Y parte del teorema me dice cuáles son los valores de los a sub n. Los a sub n se pueden calcular como 1 sobre 2 pi por i por la integral cerrada sobre gamma de f de z sobre z menos z sub 0 a la n más 1. Entonces acá nosotros podemos ver que esto se parece mucho a la fórmula, a una de las fórmulas integrales de Cauchy, efectivamente, y este gamma es cualquier curva cerrada simple que esté en este dominio. Es decir, que yo tengo mi singularidad, acá está z sub 0, y entonces tengo un disco alrededor de esta, y entonces la curva cerrada simple es una curva que rodea a z sub 0, y queda dentro del disco en el cual la función es holomorfa. Entonces, este teorema tiene dobles significancia. La primera es que me garantiza la existencia de la expansión en serie de Laurent, es decir, que yo voy a poder obtenerla. Y segundo, me da una fórmula para obtenerla. Aquí hay dos casos en los que vamos a obtener información importante sobre la serie de Laurent. El primero es qué pasa si n es mayor o igual que 0. Entonces, si n es mayor o igual que 0, el a sub n va a tener esta forma que ya hemos visto y como ya les había mencionado, es exactamente igual a una de las fórmulas, de hecho la segunda fórmula integral de Cauchy. Y como nosotros sabemos, esto es igual, aquí tenemos el 1 partido 2 pi por i, pero la fórmula y la segunda fórmula integral de Cauchy dice que esto va a ser 2 pi por i partido n factorial por la enésima derivada evaluada en z sub 0. En conclusión, el a sub n, esta es de la parte entera, los n mayores iguales que 0 corresponden a lo que llamábamos la parte entera. Entonces la parte entera va a tener coeficientes que son exactamente iguales que los coeficientes de la serie de Taylor. Los vamos a poder obtener derivando n veces la función, evaluando la derivada en z sub 0 y dividiendo por n factorial. Entonces esa es la primera parte. Esto va a ser extremadamente útil para lo que vamos a hacer más adelante. La segunda parte corresponde a qué pasa si n es negativo, es decir, es igual a menos m y esto es negativo. Entonces acá tendríamos el a menos m y el a menos m según el teorema de Laurent que acabo de mencionar sería 1 partido 2 pi por i integral cerrada
Y acá tendríamos f de z sobre z menos z sub 0 a la n, pero en este caso mi n es menos m más 1. Entonces, al ser un exponente negativo, lo que vamos a tener acá va a ser integral cerrada. Voy a reescribir mi signo de integral cerrada sobre gamma. Y entonces, este exponente que está acá, al ser este m negativo, esto va a ser un número negativo ahí. Vamos a tener z menos z sub 0 a la m menos 1, así. Entonces, al tener esta función que está acá, podemos ver que esto va a corresponder a esta integral. Una de las cosas importantes que vamos a poder sacar de acá es el caso particular de qué pasa si el m es 1. En otras palabras, yo estoy hablando del residuo a menos 1. Este es el residuo de f en z sub 0. Entonces, al hacer m igual a menos 1 acá, o más bien m igual a 1, ahí obtendríamos a la 0, obtendríamos un 0 acá, en esta parte, por lo que esto sería 1 partido 2 pi por i por la integral de la función. Es decir, yo puedo obtener el valor de la integral de la función en un arco cerrado simple, simplemente calculando el residuo, y eso ya es algo importante. Entonces, dos puntos que tenemos que extraer de acá. Primero, el teorema me garantiza que una función alrededor de una singularidad aislada va a tener una expansión en serie de Laurent. Segundo, la parte entera va a estar dada como los coeficientes de la serie de Taylor por medio de las derivadas. Y tercero, vamos a tener acá otra parte más. El a-1 o el residuo va a ser igual a 1 partido 2 pi por i por la integral cerrada sobre esa trayectoria. Entonces son 3 puntos, no son 2, son 3 puntos importantes que hay que tener en cuenta. Entonces ahora uno podría pensar que hemos pasado o hemos hecho un trabajo importante y largo para poder calcular los residuos, y efectivamente en algunos casos es complicado, pero es mucho más sencillo que tener que calcular esta integral para algunos casos complejos. Entonces, para poder hacer uso de cálculo de residuos, vamos a usar esta fórmula que tenemos acá, junto con la idea de utilizar algunas técnicas que ya hemos visto, como el producto de Cauchy, la expansión en series de Laurent, la división, para poder obtener resultados más sencillos. Vamos a hacer un uso especial del orden para poder calcular algunos residuos y poder diseñar algunas fórmulas que nos van a permitir calcular residuos en casos bien generales.